Muy buenas tardes, bienvenidos a esta serie de conversatorios que hemos tenido durante este año de pandemia para mantener el contacto con nuestro público, con la gente que le interesa la historia marítima y también con mucha gente que por razones geográficas no está en condiciones de venir al Museo Marítimo Nacional, pero sí, gracias a esta tecnología, puede de alguna forma conocer la historia marítima de Chile y en este caso incluso de lo que ocurrió antes que esto se llamara Chile, cuando recién se estaba descubriendo este territorio. Tenemos hoy día un conversatorio sobre una de las hazañas más impactantes de la historia marítima mundial, que fue la primera circunnavegación, o dicho en buen castellano, vuelta al mundo por el mar, y por supuesto en cualquier otro medio hecha por el ser humano. Y curiosamente, como conversábamos con los panelistas antes de que partiera esta actividad, no es que alguien dijo, voy a darme la vuelta al mundo en barco, no. Era otra cosa completamente distinta y eso es lo que vamos a conversar hoy día. Y las cosas resultan como resultan, no siempre como uno quiere que sean. Así que estamos para conversar hoy día sobre la expedición de Hernando de Magallanes, terminada por Sebastián Elcano, para inicialmente llegar a las Islas Molucas desde España, cruzando por alguna parte, cruzando el continente recién descubierto de América y llegar así a la zona muy rica en especias, lo que hoy día conocemos como condimentos, ¿verdad? Pero que era una riqueza tremenda, muy importante, y que estaba de alguna forma de la posesión de esas riquezas dependía el futuro de los imperios portugueses y español de la época. Para conversar de esta expedición increíble, una epopeya en todo el sentido de la palabra, tenemos hoy día a dos grandes historiadores. Tenemos a mi izquierda a don Rodrigo Moreno, doctor en Historia de la Universidad de Sevilla, director del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, también investigador del Centro de Estudios Americanos de la misma universidad, miembro de número de la Academia Chilena de Historia y con muchas publicaciones sobre historia marítima y en particular una muy interesante, un libro publicado recién hace unos años, que es el libro de Magallanes y Elcano y que se refiere expresamente a esta epopeya. Tenemos a mi derecha a Fernando Wilson, también doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica, diplomado en Política de Defensa en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Escuela de Defensa Nacional de los Estados Unidos, con sede en Washington, también miembro de número de la Academia Chilena de Historia, investigador del Centro de Estudios Americanos de la Universidad Adolfo Ibáñez, profesor permanente en la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Academia de Guerra Naval, y también con muchos escritos, muchas publicaciones, entre ellas el libro Prat, en el cual trabajamos juntos hace ya algunos años, y un libro específico sobre el acorazado Almirante Latorre. Entonces vamos a partir esta conversación sobre esta epopeya y quisiera preguntarle primero a Rodrigo esta cosa curiosa. Usted habla de la expedición de Magallanes, que es una expedición organizada por el rey de España, ¿verdad? Pero Magallanes no era español. ¿De dónde salió Hernando de Magallanes? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Realmente feliz de poder estar en esta instancia y justamente recordar un episodio tan importante en la historia como es el proceso de la primera circunnavegación, o el proceso que permitió el descubrimiento del estrecho. Efectivamente es una buena pregunta, es decir, Hernando de Magallanes, o Fernando de Magallanes. De hecho, hoy se tiende a hispanizar el nombre. Hernando, de hecho, Hernando se llamaba Fernando en portugués, Fernão. En el lenguaje de la época se tendía a reemplazar la F por la H y por eso pasa a ser Hernando, pero posteriormente en la misma corrección idiomática terminó siendo Fernando. Así que si alguien dice Fernando de Magallanes está completamente correcto, porque ese es el nombre hispano por el cual se le puede conocer. Este portugués, efectivamente, es una persona es un personaje muy interesante, que tiene una larga historia previa al proceso de su gran empresa, ¿no? Desde el año 1519 y 20, que es el del descubrimiento del estrecho.
Es un hombre que tiene una vasta experiencia al servicio de Portugal. Él nació en Porto, en Portugal. Se discute mucho el lugar de nacimiento. Hay un pueblo al interior de Portugal que se llama Sabrosa, y de hecho los habitantes de Sabrosa tienen un monumento, tienen una casa donde supuestamente habría nacido, pero todos los historiadores más especializados hoy en el tema indican que en realidad él era nacido en Porto y por lo tanto de una familia noble, empobrecida, pero de origen noble. Y este personaje desde muy joven estuvo vinculado a la Casa Real Portuguesa porque fue paje de la reina. Así que él vivió en la órbita de la élite portuguesa de Lisboa. Ahí pasó su niñez, su adolescencia. Posteriormente se embarca y se va en armas, se embarcan las empresas portuguesas que van a la India después ustedes saben, del descubrimiento de la ruta desde Lisboa hasta Calicut por parte de Vasco da Gama, ya concretada el año 1498. Posteriormente comienzan a surgir las empresas portuguesas que van en dirección hacia la India, y en ese lugar, en ese espacio, es que Magallanes, que de joven hombre de armas del ámbito de la corte, se transforma en un militar y marino al mismo tiempo, porque navega por el Índico y pasó una buena parte de unos buenos años en ese espacio geográfico. Entonces es un portugués con larga historia portuguesa, lusitana, que participa en armas en un periodo relevante para la historia portuguesa porque consolida la presencia lusitana en la India, participa incluso en la conquista de Malasia, de Malaca, del estrecho, la llegada de los portugueses a las primeras Molucas, estas islas de las especias que mencionaba. Toda esa experiencia Magallanes, en esa experiencia Magallanes fue un activo partícipe. Ahora, lo curioso y lo extraño es cómo este personaje que tiene una trayectoria relevante termina trabajando para España, ¿no? Esa es una pregunta que uno se hace, pero allí hay un proceso que se explica por algunas dificultades que él tuvo en el entorno portugués y que bueno, terminaron en las vueltas de la vida por llevarlo a ofrecer una idea, un proyecto que se generó precisamente en su experiencia en el Índico, de hacer un viaje de descubrimiento que terminó finalmente en lo que nosotros conocemos, que es lo que más nos importa, que es el tema del estrecho de Magallanes, por supuesto que también la circunnavegación posterior. Oye, antes de continuar con esta conversación y esperando que tengamos ya más gente unida a nuestras redes, a Facebook y a Instagram, primero recordarles que esta actividad está por invitación del Colegio de Ingenieros de Chile, en particular el Consejo de Especialidad Naval, que dirige don Rodrigo Núñez, y el Consejo Regional, que dirige don Paulino Alonso. Entonces, ambos nos han encargado de saludar a toda la gente que esté interesada en este tema y también invitan a esta actividad junto con nuestro museo, la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, presidida por el almirante Rodolfo Codina, que también quiere agradecer a nuestros dos participantes hoy día y saludar a todos los que nos siguen en este conversatorio. De algo tan interesante y tan impactante para lo que fue finalmente la historia de Chile y la historia del mundo. Cambió completamente la concepción comercial, económica y por supuesto tecnológica. Y por eso que es importante, y cito al Colegio de Ingenieros que está tan interesado en este tema en particular. Y yendo a la tecnología en particular, antes de seguir con el tema de cómo se configuró esta expedición y el rol de los diferentes actores en ella, hemos traído un par de maquetas que no corresponden exactamente a las naves de Hernando de Magallanes, pero sí son maquetas de una época cercana o un poquito anterior. Me gustaría si Fernando nos puede explicar, porque yo sé que el área que más le gusta a Fernando dentro de la historia marítima es tecnología, explicar qué tienen de especial estas naves. Se ven tan chiquititas, eran muy pequeñas me parece, y qué tienen de especial y por qué eran como eran. A ver, de alguna manera la expedición de Magallanes termina de fusionar dos tradiciones de construcción naval, que dejando de lado lo muy reducidas que eran en términos de tamaño físico, determinados de alguna manera por las dimensiones de los árboles que determinaban la longitud de su quilla. No se podía ir más allá de 3 troncos, digamos, de 3 longitudes de árbol, digamos, para la eslora o el largo del buque, que si bien es cierto permitirían un buque más grande que los que estamos viendo acá, dificultaban seriamente su estabilidad y su resistencia estructural. En ese sentido, por un lado, se combinaba la tradición mediterránea, que se hunde en los tiempos del mundo clásico, la famosa galera, digamos, de líneas extremadamente limpias,
orientada a la velocidad, pero sin capacidad de enfrentar oleaje o mala mar. Y por el contrario, el buque atlántico, conectado con la tradición de construcción naval escandinava del Mar del Norte, vikinga en algún sentido, que sin tener necesariamente impacto en lo que es el diseño mismo del buque, aportaba técnicas de construcción naval, particularmente a la superposición de lo que se conoce como la construcción del tingladillo, es decir, la tabla superpuesta por oposición a solo enfrentada, que si bien es cierto no entregaba una línea tan limpia, generaba un casco de enorme resistencia estructural. Y ahí es donde hay un elemento fundamental. Eran buques muy pequeños, pero muy marineros. Se movían como cáscaras de nuez. De hecho, la forma de su obra viva, de su casco, era muy parecida a ellos, pero les permitía tener una tenida de mar, incluso en condiciones de temporal, que era realmente muy elevada. Un segundo elemento también lo podemos ver en el aparejo, que es la evolución de la vela latina, el mástil en diagonal, digamos, apto para la navegación en aguas cerradas, que permite muy buena maniobrabilidad, al aparejo de velas cuadras, que permite mantener un rumbo en condiciones de mar abierto. Es decir, se trata de buques en transición. Hay una tecnología ya madura, pero en la cual se están sembrando las semillas para lo que posteriormente será el gran navío hispano de tipo oceánico, que es el galeón, que luego dará origen al buque de línea ya en el 18 y 19. Pero tenemos ya los núcleos de una combinación tecnológica que les permite abordar la navegación oceánica con un grado interesante de seguridad. Otro elemento que probablemente tocará Rodrigo tiene que ver también con saber a dónde ir, que es toda la tecnología, la cartografía, el posicionamiento en la mar, sin tener una vista de costa, y que es un elemento también fundamental en el desarrollo de este proceso. Ahora, profundizando en la tecnología, lo que es evidente en estas dos maquetas, que son dos tipos de buques que estaban presentes en la expedición. Exacto. Hay uno que tiene solo velas triángulas, latinas, que son de forma de triángulo, que tiene la característica que se pueden pegar mucho al casco y uno puede navegar casi contra el viento, nunca contra el viento, imposible, pero en un ángulo de unos 45-50 grados. Mucho más apta para navegar en agua cerrada. Entonces, claro, para poder maniobrar en espacio estrecho era fundamental. En cambio, la vela cuadra captura mucho viento, pero viento favorable solamente. Exactamente. Ahora, además hay otro factor que tiene que ver con la dimensión de los buques. Ahora, lamentablemente las escalas no corresponden, porque cuando el buque más pequeño aparece en una escala más grande y sugiere que sería de mayor tamaño. Pero en este caso, la carabela o nao que tenemos a la derecha muestra también otro elemento que es aportado por la tecnología del Mar del Norte, como es el castillo de proa levantado. Es de proa más alta, por lo tanto puede enfrentar un oleaje mayor. Mientras que, en este caso, una pinaza, digamos, como es el caso, pareciera ser muy cercana a la Niña de Colón, tiene la proa mucho más baja, lo que significa que claramente está diseñada para navegar en un espacio donde tenga mejor visibilidad proa, pero por el otro lado no tiene la capacidad de enfrentar la mar con un oleaje, una ola larga, digamos, de tipo oceánico, que muestran precisamente muy bien la transición de estos buques en el paso del 16 al 17. Bueno, estamos en este conversatorio sobre la expedición de Hernando de Magallanes, que permitió la primera vuelta al mundo hecha por la sociedad humana de alguna forma, una expedición marítima que tuvo, entre otras cosas, un hito importante en el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que lleva su nombre, justamente él no lo bautizó así, pero finalmente se le puso su nombre. Quiero indicarle a todos nuestros espectadores que pueden hacer sus preguntas directamente en Facebook o en Instagram. La de Facebook las voy a ver yo acá directamente, Instagram el equipo de producción me las va a transmitir para poder responder las dudas que tengan. Vamos a estar un buen rato, pero nunca es suficiente para la cantidad de detalles que tiene esta expedición. Por lo tanto, las preguntas que tengan las pueden hacer, y las que no alcancemos a responder, vamos a responder después. Si ustedes ponen su correo o su número telefónico o su dirección, las podemos responder para que puedan quedar informados de todo este tema. Tú mencionabas el tema de la transición del Mediterráneo al Atlántico como un cambio importante en la tecnología, pero también sabemos que este cruce para llegar inicialmente hasta las Molucas y después para poder volver a España implicó cruzar el Pacífico y el Atlántico antes que el Pacífico. Entonces, para poder eso, de ahí viene lo que dice Fernando, hay que saber a dónde andaban, poder saber a dónde ir, lo que implica una ruta, y saber dónde están, lo que implica técnicas de navegación. ¿En qué estaba la tecnología en esa época? Bueno, fundamentalmente el siglo XV, los años 1400, fue un siglo de gran progreso científico.
Y en eso los portugueses tomaron una delantera extraordinaria desde el año 1420 más o menos, hasta el proceso ya de descubrimiento que justamente se cierra con Bartolomé Díaz en el descubrimiento del Cabo de Buena Esperanza y el ya citado Vasco da Gama en el año 97-98. O sea, todo este siglo fue un siglo de un progreso tecnológico impresionante, y en lo cual los portugueses lograron justamente hacer estas mejoras técnicas que posibilitaron los viajes de navegación de altura. La navegación de altura es navegación sin costear, es decir, viajes de largas distancias. Y entonces justamente las correcciones que se hicieron en las naves, gran parte de ese desarrollo se lo debemos a los portugueses. Los portugueses son los de gran aplicación atlántica en este ámbito. De hecho, por ejemplo, esto de las velas mixtas que vemos en la maqueta, justamente fue una experiencia desarrollada en el tiempo. O sea, al principio la carabela, que es el gran aporte portugués, tuvo que ser corregido en el Atlántico precisamente para darle mayores condiciones óptimas de navegación. Entonces, todo ese proceso, ¿por qué es relevante? Porque en una expedición como la de Magallanes ya estamos en etapa de madurez. Piensen en la expedición de Magallanes Zarpa del año 19 hasta el año 22, son 3 años, y las naves de la expedición son naves que ya tienen, diríamos, un gran desarrollo. De hecho, hay una duda historiográfica entre los historiadores, entre los especialistas, de cómo llamarle a estas naves. De hecho, si ustedes revisan literatura sobre el viaje de Magallanes, vean en internet, en fin, de repente les llaman carabelas a la nave Victoria, a veces le llaman nave a la nave Victoria, porque en realidad son mixtas, son naves que no tienen una definición. O sea, no es que digan, mira, eran 5 naos o 5 carabelas, o la mitad eran carabelas, la mitad naos. Es decir, hay una mixtura que es propio de un desarrollo, y eso ya lo tiene España, pero en realidad viene con la escuela de Magallanes. Ahora, ¿qué otra cosa es vital? Y ahí a propósito de la pregunta, la cartografía, es decir, la elaboración de mapas, de cartas náuticas, la gran cartografía que viene del siglo XIV, los años 1300, ya comienza a haber un desarrollo cartográfico importante en el Mediterráneo. Aparecen los portulanos, las cartas portulanas, que son justamente estos mapas muy detallados de costa, el Mediterráneo casi perfecto, y las costas africanas hasta el Cabo Bojador, bastante ya, afinado en términos de lo que es el conocimiento, incluso con toponimia, es decir, con cada bahía, cada fondeadero, cada hito geográfico bien delimitado. Todo eso nace ya en el siglo XIV, y de hecho incluso hay un lugar, particularmente un sitio que se transformó en una especie como de escuela náutica cartográfica, que era Mallorca, en las Baleares. Hay la escuela mallorquina, que es catalana mallorquina. De ahí encontramos los mejores especímenes de mapas que todavía se conservan, algunos en bibliotecas como en París, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Francia se conservan algunas piezas fundamentales, y entonces eso nos indica de que hay una madurez bastante importante, y esto llama la atención a lo que nos enseñan siempre en el colegio, ¿no? Poniendo en contraposición, siempre nos enseñaban malamente en el colegio de que en tiempos de color los buques tenían los marinos miedo de que cayeran en un precipicio, ¿no? Y que la tierra era plana, y que Colón había sido el que planteó que era redonda. Ese era un tema, eso es una historia de niños. Es decir, en la realidad había una escuela náutica, había un desarrollo cartográfico, había cartas portulanas, estaba ya mapeado, podríamos decir, el Atlántico incluso hasta las Canarias, las Islas Afortunadas, las Canarias ya estaban mapeadas en el siglo XIV. Es decir, de hecho la isla Lanzarote se llama así por un marino que se llamaba Lancelotto, que ya la exploró en ese siglo. Entonces, el siglo siguiente, el siglo portugués, el de gran expansión, es un siglo donde estos mapas comienzan a tomar fuerza importante, se perfeccionan, y entonces cuando se produce el viaje de Magallanes, ya avanzando, en 1519, para ese entonces la cartografía ya estaba dando trazos importantes, con piezas que eran significativas. Por ejemplo, en 1492, hubo un famoso cartógrafo alemán que se llamaba Martin Behaim, o Martín de Bohemia, hizo un globo terráqueo. 1492. Este es otro mensaje así poderosísimo para matar para siempre el mito de que la Tierra era plana o redonda. O sea, si ya hacían globos terráqueos en 1492, está claro que en el mundo científico ese no es tema, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es la gracia de Martin Behaim, que es un alemán? Que el globo terráqueo, o sea, Martin Behaim trabajó varios años antes de hacer el globo terráqueo para Portugal.
Es decir, Martín Behaim, su gran conocimiento cartográfico lo hizo en Lisboa, en el ámbito, en la corte en Lisboa. Después él se fue a trabajar a Alemania, terminó su vida en Alemania, felizmente para los alemanes. El globo terráqueo todavía existe, el original, el que hizo Martín Behaim, se conserva en la biblioteca en el Museo de Nuremberg, que se salvó de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero lo bajaron a unos sótanos, a unas bóvedas fortificadas, y por eso existe el globo, si no, no existiría porque fue bombardeado el museo. Entonces, ese tipo de conocimiento ya existe, y entonces Magallanes, cuando presenta el proyecto de hacer un viaje por el sur, para descubrir un posible estrecho para llegar a las Islas Molucas, que él pensaba que estaban en la soberanía española, estaba equivocado, pero él pensaba que las Molucas son Indonesia, por si acaso, ¿no? Indonesia, actualmente. Él utiliza precisamente ese conocimiento científico para convencer a las autoridades de que este era el viaje que había que hacer. Por ejemplo, se menciona erróneamente Pigafetta, por ejemplo, nuestro famoso querido cronista del viaje, Antonio Pigafetta. Él menciona a Martín Behaim en el viaje, pensando en que Magallanes, no sé si se lo escuchó a su jefe, él viajaba con su mentor, que era Magallanes. Él dice que Magallanes conocía el globo de Martín Behaim. Ahora, nosotros no tenemos ninguna prueba de dónde lo vio, porque el globo estaba en Alemania, pero suponemos que puede haber hecho otros globos Martín Behaim que quedaron en Portugal, y entonces, como Magallanes era un hombre de la corte, no se olviden lo que dije al principio, pero un hombre que estaba en la corte, tenía acceso a información, claro. Pero lo que sí sabemos es que usó otro globo terráqueo que ya existía en el año 1515, fíjense, poquitos antes del Sarpe, 4 años antes. Otro alemán que se llamaba Schöner, Johannes Schöner, hizo un globo terráqueo. Y el globo terráqueo de Schöner, del año 15, incluso hace un dibujo en la parte sur meridional americana, donde esbozan la posibilidad de que hay un paso por el sur. Ustedes dirán, bueno, pero tiene que haber un paso por el sur. Lógicamente. Bueno, lo que pasa es que lo que creían los cartógrafos, una buena parte de los cartógrafos, es que abajo en el polo sur había un continente, o sea, un pedazo de tierra, es decir, la Antártica. No se había descubierto la Antártica, pero se presumía que había un lugar que se llamaba la Tierra Austral. De hecho, el nombre Australia viene de ahí, Terra Australis. Entonces, lo que algunos pensaban es que si uno navegaba hacia el sur de América, América estaba pegada con ese pedazo de tierra que se llamaba Tierra Austral. Pero Schöner se atreve a afirmar, cosa que Behaim no lo hizo, de que puede haber un paso. Es decir, que hay un paso entre la Tierra Austral y el continente, este nuevo mundo. Entonces, Magallanes llevó, y ahí viene una duda existencial hasta el día de hoy, Magallanes se sabe que a la reunión que tuvo, a la cita que se conformó con Carlos V en 1518 en Valladolid, él entró a la reunión, hay testigos que lo vieron con un globo terráqueo. Entonces la pregunta es: ¿qué globo terráqueo llevó? Obviamente tiene que haber llevado el de Schöner, el de Behaim no, porque está en Alemania, no puede haber sido posible. Bueno, hubo otros globos que circulaban, que lamentablemente se perdieron. Otro especialista portugués, otros especialistas actualmente portugueses dicen que no era Schöner, sino que era otro mapa que está perdido, que era Teixeira, que era un cartógrafo portugués. La cosa es que Teixeira efectivamente era un gran cartógrafo, cosmógrafo, así que circulaban mapas. Lo que está claro es que había información que estaba circulando y Magallanes sustentó su proyecto en base a eso, pero además le dio un valor agregado a este proyecto. ¿Cuál? Que Magallanes, antes de presentar el proyecto a España, a Castilla, al rey, a Carlos I en ese momento, que estaba recién asumido, no se olviden que Carlos asumió el trono de España en septiembre de 1517, es decir, cuando fue la reunión llevaba 5 meses de rey, es decir, recién llegado, y el rey además tenía 17 años, el 17. La edad de Carlos V, para que lo sepan, es muy fácil calcularla, nació en el año 1500, así que siempre Carlos V le van a saber la edad, ¿no? Así que tenía 17 y la reunión tenía 18 años. Y entonces Magallanes a esa reunión no solamente llevó información cartográfica, sino que él se asoció, lo que les iba a decir, se asoció con un cartógrafo portugués muy experto que se llamaba Rui Falero. Y Rui Falero fue como, diríamos, el sustento científico detrás de la experiencia. Es decir, Magallanes podía hablar de que manejaba muy bien el arte de la navegación,
manejaba muy bien información geográfica porque él vivió en el Índico, él vivió en Malasia, él estuvo ahí en las fronteras con las Molucas, vivió en la India, conoció, peleó, estuvo en Marruecos además, en su última etapa de servicio en Portugal, pero además tenía un cartógrafo que fue el que le sustentó, diríamos, su aspecto científico, y por esa razón le aprobaron el proyecto, se lo aprobaron bien en ese sentido, porque las ideas eran sólidas. Pero a vos lo que está preguntando, igual había una idea que Magallanes tenía, que fue la que tuvo eso, en que en realidad estaba equivocado. ¿Cuál era el principal error de Magallanes en el proyecto? Y que era un error que venía de Luis Falero también, de su socio. Una cosa era encontrar el estrecho, o sea, el primer objetivo del viaje, encontrar un estrecho para pasar al Mar del Sur, o sea, al océano, al nuevo océano. El Mar del Sur, entre paréntesis, había sido descubierto en 1513, es decir, cuando Magallanes presentó el proyecto 18, el Mar del Sur recién llevaba 5 años de descubierto. Lo había descubierto Vasco Núñez de Balboa en Panamá. A todo esto siempre uno se pregunta por qué se llama Mar del Sur. Ustedes se preguntarán en casa, ¿por qué se llama Mar del Sur el Pacífico? Bueno, también se podría preguntar por qué se llama Pacífico, que no es tan pacífico. Los dos nombres son malos, debería decir. Bueno, Mar del Sur se llama porque si uno se pone en Panamá y ve el mar, está al sur. Es decir, en Panamá el océano está al sur de Panamá. Entonces, Mar del Sur. Así le llamó Balboa. Entonces Magallanes sabe que hay un océano al otro lado, ya sabe que se llama Mar del Sur. Entonces lo que hay que buscar es un paso por debajo, que es el que alguien está buscando antes. Había un otro marino famoso, Solís, que ya la estaba buscando el año 15, que descubrió el río La Plata. Pero lo que está equivocado Magallanes es que él piensa que pasando el estrecho, las Molucas, es decir, Indonesia, no están tan lejos. Y ahí entonces hay un error que proviene de la interpretación cartográfica, de la interpretación ptolemaica, de la geografía de Ptolomeo. Entonces, ese sí que va a ser un error grande, porque va a tener serias consecuencias en la expedición. Bueno, me quiero tomar de ahí las consecuencias de la expedición. Esto no está planificado, esto es completamente espontáneo. Le agradezco también a la sabiduría de nuestros contertulios hoy día. Este viaje fue muy largo, sabemos que fue casi 3 años, pero la primera parte de la cruzada del Atlántico fue cerca de 3-4 meses. Llegaron a las costas de lo que hoy día es Argentina, hicieron una invernada en San Julián, cerca de Santa Cruz, pero la primera parte fue larga, y la segunda, saliendo del estrecho, que pensaban que era pan comido, llegaron un poquito más allá, fueron más de 3 meses. Entonces, voy a la pregunta, Fernando, desde el punto de vista tecnológico. ¿Cómo hacían estos barquitos, el más grande era de 60 y tantos metros de eslora, que ya era un tremendo barco para la época, pero comparado con hoy día, poco más que un yate, para sustentar a 40 personas vivas, o 30 o 20 según el tamaño del barco, a bordo, con comida, agua, y bueno, y cómo dormían, cómo vivían, ¿no? Las 3, etc. A ver, primero que nada, un detalle que es clave y que Rodrigo también mencionaba, es que esta era una expedición comercial. Es decir, esta expedición básicamente buscaba producir beneficio económico tanto a los patrocinantes como a los expedicionarios en sí mismos. Magallanes no estaba actuando por un interés de desarrollo científico solamente, había un elemento que estaba presente, y eso también tenía un impacto directo en los buques y en la condición de habitabilidad interna. El volumen interno de los buques en relación a su largo o eslora era muy grande, podían transportar cantidades de carga comparativamente grandes, y eso significaba que en su viaje de ida podían transportar tanto lastre como pertrechos en cantidades razonables como para poder sostener las necesidades básicas de alimentación, beber agua potable o dulce, y en general mantener un mínimo de subsistencia. ¿Por cuánto tiempo más o menos? Pero ahí viene el elemento, esto es solo subsistencia. Es decir, estamos hablando de personas que veían corromperse el agua a los pocos días de zarpar. La comida podrirse de manera extremadamente acelerada. Por favor, la Marina Británica hasta el siglo XIX entregaba las raciones nocturnas de queso y galleta de noche, cosa de que no pudieran verse los gusanos. Es decir, había claramente una intención de reducir la repugnancia del alimento. Estamos hablando de autonomías breves, digamos, de un par de semanas. Ahora, un buque acondicionado para una expedición de estas características podía embarcar carne seca, charqui, digamos, toneles de agua y algunos otros tipos de alimentación básica, algún combustible para poder calentar y cocinar, con el riesgo que representa el fuego a bordo de un buque de madera y cuerda, digamos, por lapsos de un par de meses en el mejor de los casos.
Pero el cruce del Pacífico, que además se hace con una mala suerte increíble, digamos, con una orientación de rumbo que garantizaba atravesar en diagonal el Pacífico a través del punto Nemo, es decir, el punto de mayor distancia de costa que existe en cualquier lugar de la Tierra, implicó que tuvieron que navegar 102 días sin ver costa, lo que forzó y llevó hasta literalmente el extremo cualquier tipo de recurso que tuvieran embarcado. Un detalle crítico, no se había descubierto todavía las causas del escorbuto, lo que significaba la ausencia de vitaminas y particularmente la vitamina C. Por lo tanto, no existía ningún recurso a bordo para enfrentarlo. Eso causó la muerte de parte considerable de los expedicionarios y es de alguna manera el punto de giro de la expedición. Desde ese momento en adelante, salvando el motín en San Julián, claramente es el momento en que la expedición corre el riesgo de fracaso más grande. Ahora, no existían camarotes, no existían ningún tipo de instalación sanitaria formal, tampoco existía ninguna facilidad de higiene personal, baño, limpieza. Se trataba literalmente, si bien es cierto, convengamos que en el 15-16 la higiene personal europea no era particularmente destacada, esto llevaba a las condiciones de sobrevivencia al extremo. Agreguemos a eso la insolación propia de la navegación en el Pacífico Central y realmente fue un esfuerzo físico y un sacrificio realmente descomunal. Claramente no estaba en la planificación, no estaba en el plan inicial de la navegación. El hecho de haberla concretado no solamente muestra el temple de la tripulación, sino que también estos buques demostraron una resistencia totalmente fuera de cualquier planificación. Buquecitos de 60 metros que dieron vuelta a la Tierra en un lapso de 3 años. Un muy buen tributo a la tecnología naval de la época. Porque para entender mejor el problema, ahí tenemos 2 maquetas. ¿En qué parte de ese volumen dormía o vivía la tripulación? A ver, a la bodega no podía entrar nadie excepto el encargado digamos, el contador o el encargado de repartir las raciones. El contador básicamente sacaba la ración de alimento del día, repartía, dosificaba, porcionaba el agua y también el licor. Recordemos que la no existencia del agua potable forzaba la entrega de bebidas alcohólicas simplemente por la condición de preservación que ésta tenía, cerveza, vino o lo que fuere. En esa bodega que se encontraba en el convés, en el centro del buque, también se cargaba el lastre y posteriormente en el viaje de retorno se iba a embarcar la carga. Rodrigo mencionaba antes de que entráramos a esta reunión el hecho de que varios de estos buques pudieron embarcar hasta 40 toneladas de especies, lo cual da una buena demostración del volumen que podían embarcar. Eran buques muy pequeños, pero muy voluminosos en términos de su interior. Por decirlo de alguna forma, eran buques primitivos en tecnología desde nuestro concepto, pero claramente habían merecido un análisis y un desarrollo técnico, una experiencia de varios siglos, que los hacía buques bastante más sofisticados de lo que aparentemente son, simplemente mirando las maquetas. Porque estos buques eran buques extremadamente livianos en su construcción, de mucho volumen interior. No tenían ningún espacio para la gente iba encubierta, se acomodaban como podían, salvo el capitán que tenía su camarote atrás. No, y en general normalmente se escondían de los elementos, digamos, debajo del castillo de popa. Es decir, si bien es cierto, no eran camarotes, tampoco eran superficies totalmente abiertas al clima. Ahora, era una construcción en términos generales muy liviana, pero también se vinculaba a una tecnología de carpintería muy sofisticada y también a la selección de árboles y de maderas muy curadas. Por favor, esto no se trata simplemente de talar un árbol, convertirlo en tablas y construir un buque. Las maderas tenían que ser curadas por periodos que en algunos casos se extendían hasta años, en el sentido de sacarles toda la savia, eliminar las humedades, digamos, y en general darle las formas. La roda del buque, la proa, el ángulo, también tenía que seleccionarse un tipo de tronco especial que tuviera naturalmente esa forma, y en general obedecía a procesos de trabajo que se extendían por años antes de la construcción de un buque específico. Un astillero, la riqueza del astillero, no solamente era su constructor naval, su diseñador, sino que el stock de piezas y partes de madera previamente preparadas, curadas y cortadas para poder responder a la demanda de un eventual armador que le contrataba un buque determinado. Había una cantidad de trabajo involucrado en esto que era sencillamente descomunal y que iba mucho más allá del mero tamaño de un buque. Correcto. Antes de seguir, les quiero recordar que pueden hacer sus preguntas a la cuenta de Instagram. ¿Tenemos alguna ya, producción? Alejandro Caí preguntó hace un momento, pero entonces
profesor Moreno, ¿realmente fue la primera vuelta al mundo la de Magallanes? Buena pregunta. Documentada, sí. Seguramente quien pregunta puede haber leído, ¿no?, la expedición china del almirante Zheng He, que además se convirtió en una obra que se convirtió en bestsellers, ¿no?, de 1421 del Menzies, ¿no?, un oficial de la Marina Real que escribió una obra, que es un clásico hoy día, un clásico, un bestsellers, podríamos decir. Muy polémico. Polémico porque planteó de que los chinos habían dado la vuelta al mundo antes que Magallanes. E incluso se da información del tipo de, justamente, de la capacidad de las naves, que en China eran de dimensiones sideralmente mayores que las que estamos viendo. Entonces, eso es una hipótesis. Pero desde el punto de vista de los especialistas en historia naval, en historia de la cartografía, en historia de los viajes, lo de Zheng He es verdad, pero la mitad de la historia. Es decir, se sabe que Zheng He, hacia el 1421, en torno a principios del siglo XV, habría navegado desde Shanghái, desde la costa china, hasta el Cabo de Buena Esperanza. Por lo tanto, sí podríamos decir que el Cabo de Buena Esperanza, antes de Bartolomé Díaz, o como lo cruzó finalmente Vasco da Gama, hubo expediciones anteriores. O sea, es muy probable que los chinos hayan podido hacer viajes porque el chino domina el mundo índico. Ahora, todo lo que pasó después del Cabo de Esperanza es más bien imaginación, porque incluso plantea un posible uso del Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes, pasarlo con estas naves era muy difícil. Pasarlo con naves mayores que esta hubiese sido prácticamente imposible. Por lo tanto, o pasarlas por el Cabo de Hornos, que es la otra opción, también era absolutamente inviable dentro de las condiciones marítimas chinas. Entonces, la respuesta es que, al menos en forma documental, esta es la primera circunnavegación del planeta, pero no, es decir, es cierto que antes hay navegaciones que, si bien no alcanzan a hacer la circunnavegación, al menos hicieron aportes significativos. En el caso de los chinos, ¿por qué no son tan famosos? Porque lamentablemente también esa expedición de Zheng He, la documentación se perdió posteriormente. Se perdió y fue reencontrada a través de una especie de armar un puzzle que está incompleto, y sobre eso se lanza la hipótesis de que este viaje fue mucho más grande de lo que se piensa. De hecho, una de las pruebas que tuvo Menzies para probar de que este viaje era anterior a Magallanes es un mapa que los chinos tenían, pero claramente el estudio de los mapas, la Universidad de Cambridge creo que hizo el estudio, y la verdad es que es un mapa muy posterior que fue adaptado hacia el siglo, es como decir, es una copia moderna y que más bien tiene influencia europea, más que ser de origen chino así original. Así que el viaje de Magallanes sigue siendo la primera circunnavegación, el viaje, el caño, por eso es una aclaración conceptual también. Para nosotros es Magallanes la figura, ¿no? Pero si tuviésemos esta conversación haciéndola en el Museo, no sé, Naval de Madrid, estaríamos hablando del cano. Para los españoles el cano es la pieza del puzzle, porque no hay circunnavegación sin el cano, ese es el cierre. Por eso para ellos es un héroe naval, por eso el buque escuela español se llama Juan Sebastián Elcano. Es decir, para ellos es muy significativo, sin duda, pero sin duda el jefe de la expedición era Magallanes, y por eso no podemos prescindir de Magallanes, pero tampoco podemos prescindir del cano. Nos está quedando poco tiempo, pero tenemos otra pregunta, ¿no? Sí, ahora tenemos dos más. Dos más, vamos. La siguiente era, de Bastias 148, ¿cuál fue el primer buque escuela? ¿Y hago al tiro la próxima? ¿Sí? ¿Buque escuela chileno o buque escuela español? No ¿Buque escuela? especifica, Ya. solamente digo eso. Concepto buque escuela. Y la última dice, consulta, ¿cuáles fueron definitivamente los nombres dados al actual estrecho de Magallanes? Parte por el buque escuela, ahora no sé, no tiene mucha relación quizás, pero... Quisiera hacer una precisión que Rodrigo dejó presentada. Un detalle crítico para la expedición de Zheng He de no haber continuado es que iba en contra de la política exterior de China. China consideraba que el mundo era un riesgo, no era una oportunidad. Y en ese sentido este almirante, pese a que desarrolló su expedición, esta enorme flota de 70 buques, generó una riqueza gigantesca, intimidó mucho más que estimuló a la corte china de continuar, y motivo por el cual los buques fueron luego hundidos. Y ahí lo conectamos con el tema de los buques escuela, en el sentido de que mientras en China la navegación era un arte
críptico enseñado solamente a aquellos que servían al emperador, y ellos sí tenían el concepto de buques escuelas formales dentro de su marina de guerra. La armada o el concepto de la náutica en el mundo occidental era de practitioners, era de, digamos, practicantes aprendiendo en la labor, en un esquema de maestro y discípulo. Por favor, tan tardíamente como en el siglo XIX, el edificio donde nos encontramos hoy día, la primera escuela naval de Chile formal, haciendo excepción de las casas adaptadas en el Almendral, etc., obedeció precisamente a ese choque, es decir, entre aquellos que seguían la escuela británica, empírica, práctica, del aprendizaje en el trabajo, y los que seguían la escuela francesa, científica, del estudio en aulas de la disciplina de la náutica. Eso hace que el buque escuela en Occidente sea comparativamente tardío. Recién en el tardío XIX, temprano siglo XX, que comienzan a construirse. En el caso chileno, el primer buque encargado, la fragata Baquedano, la corbeta Baquedano, en 1890, en la década de 1890, se pide precisamente siguiendo esta escuela científica. Los británicos, hasta el día de hoy, nunca han tenido un buque escuela. Y en las 3 ocasiones en que se ha propuesto construirlo, se lo rechaza porque se lo considera un buque inútil. Porque se debe aprender en el servicio a bordo. Tienen algunos, digamos, veleros menores, etc., pero representa un contraste de escuela que hace muy difícil detectar el primer buque escuela del mundo en el sentido formal del término. Bueno, y si eso lo tomamos, lo llevamos al ámbito de Magallanes, siempre se pregunta, ¿oye, Magallanes fue un marino o fue qué? ¿Fue militar? Magallanes fue formado en armas en el entorno de la corte de Lisboa, y él aprendió a navegar no ingresando a una escuela naval portuguesa. Las naves portuguesas eran la escuela naval, y es justamente todo eso. O sea, ¿por qué cuando presentó el proyecto a la corona de Castilla para hacer este viaje, él era un marino avesado porque estaba hecho en la mar? Ese fue su aprendizaje. Con respecto a la pregunta sobre los nombres del estrecho, como bien se decía, Magallanes obviamente que no le puso estrecho de Magallanes al estrecho. Hubiese sido muy egocéntrico, pero hay casos en la historia que se ha ocurrido así, pero bueno, hay otro sentido. Pero Magallanes le puso al estrecho de Todos los Santos, pero también le cambió el nombre. En el documento, en los 4 testimonios que existen del viaje, aparecen 2 nombres: Estrecho de los Andes y Estrecho de los Patagones. Así también le puso ese nombre, porque como se había encontrado con los Patagones en San Julián, en la Patagonia actual argentina, él, claro, quedó con el concepto de Patagones, en este caso de los aoniquenses, ¿no? De Huelches. Entonces, él también propuso, o sea, nombró indistintamente Todos los Santos y Patagones. Ahora, eso provocó un error que está muy presente en la historia de Chile, que es una efeméride. Siempre se enseña desde la escolar temprana, lo poco que se enseña a Magallanes, es que él descubrió el estrecho el 1 de noviembre y lo sacan uno por deducción porque es el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Entonces, como le puso estrecho Todos los Santos, es el 1 de noviembre. Pero es un error. El descubrimiento del estrecho fue el 21 de octubre. 21 de octubre, de hecho, nuestro aniversario, que va a ser ahora en octubre, recordemos el 21, el aniversario del descubrimiento de la Boca Oriental. Ahora, ¿cómo sabemos que es esa fecha? Bueno, porque ahí están los diarios, está Pigafetta, está Árbol, está San Martín, o sea, hay varios testimonios de los testigos. Entonces, podemos construir, pero además es muy simple, por el hito geográfico. El Cabo Vírgenes, que es la punta del estrecho, la que enfila hacia la entrada, es el cabo de las 11.000 vírgenes. Y las 11.000 vírgenes en el Santoral Católico es el 21 de octubre. Ese día estaban en la Boca. Ahora, ¿por qué le puso el estrecho Todos los Santos? Lo que pasa es que primero pasó la primera costura, se demoraron en pasar, después pasó la segunda costura, y cuando hicieron el paso largo, cuando entraron, ese día era el 1 de noviembre, y entonces ahí ya se aventuró a decir, mira, esto es estrecho, ¿qué día es hoy? 1 de noviembre, estrecho Todos los Santos. Pero ese es el nombre que propuso a partir ya de varios días de exploración. Ya llevaba 11 días explorando, al menos 10 días explorando teniendo la certeza que no es estrecho. Pero, como sabemos, muere en Filipinas, y entonces al morir en Filipinas, posteriormente al regreso, en los primeros mapas, ya hay cartografía, fíjense que la expedición volvió el 22. El 23 parecen los primeros ya esbozos de identificación cartográfica y aparece como estrecho de Fernando de Magallanes. Entonces, claramente
su deseo de bautizarlo con un nombre, digamos, como él hubiese querido, no prosperó. Más tarde, un marino español famosísimo, Pedro Sarmiento de Gamboa, quiso cambiarle el nombre de Magallanes, el Estrecho de Magallanes, pero no pudo. Pensaba que podía nuevamente volver a un nombre religioso. Pero ya el nombre de Magallanes estaba consagrado en la cartografía, ¿no? Y fue un homenaje póstumo, dado que había muerto en Filipinas y los testimonios le quisieron dar el mérito, ¿no? El mérito que para nosotros es tan importante, porque hay un tema y perdón que me extienda, que es relevante. Es decir, este hecho es un descubrimiento para el mundo global, es global, esto es un hito para la historia universal, pero notable que sea chileno hoy día, y eso es notable. Y más notable aún que el otro paso, que es el Cabo de Hornos, también es chileno. Es decir, los dos grandes pasos de la historia de la navegación del mundo moderno, los dos son de soberanía chilena. Nosotros deberíamos aprender mucho más de estos dos hitos y yo creo que este año era clave para hacerlo. Bueno, el tiempo es un tirano y se nos acaba, así que yo les quiero agradecer a Fernando, a Rodrigo, estos minutos que pasan volando, y hay mucho más que hablar del estrecho. Yo les pido, contáctense con nosotros, podemos mantener diálogos a través de nuestra página web. Hay un contacto @museomar.cl, pueden hacer todas las preguntas que quieran, yo me encargaré de transmitírselas. Ustedes saben que con Rodrigo, con Fernando tenemos una vinculación permanente, y de prueba de ello que vamos a seguir en otro conversatorio unos minutos más con ellos también. Así que los dejo cordialmente invitados para 10 minutos más, el conversatorio sobre la expedición libertadora del Perú. Y por favor, todas las preguntas que estén pendientes las vamos a responder por la vía que ustedes nos permitan, por correo, por WhatsApp o por la misma página de Facebook o Instagram, si se nos permite. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias y qué bueno que estemos conmemorando esta fecha tan importante. Gracias.